Bueno, vamos a compartir acerca de conexión con Dios, comunión con Dios, cuál es la importancia, ¿cierto?, cuando nos estamos preparando para ayudar a otros también. Ujú. Antes de eso, eh, y a propósito de lo que hablamos en la clase pasada, que si lo recuerdan, ¿cierto?, tenía que ver con la resolución de conflictos. Había un segundo tema dentro de ese mismo primero que tenía que ver con el perdón. Entonces, copié algunas cosas de esa presentación para poder compartirlas con ustedes. Quiero que podamos ver unos aspectos específicos y también algunos datos, algunas investigaciones interesantes que nos ayudan, digamos, a corroborar lo que Dios dice, ¿cierto? Donde hay perdón, hay salud, ¿sí? Donde hay perdón, hay alivio de distintas enfermedades. Cuando hay perdón, hay restablecimiento de muchas situaciones a nivel físico y también mental y espiritual, por supuesto. Ujú. Porque es una situación que nos deja ahí como pegados en pausa, sin poder avanzar o arrastrando algo innecesario. Ujú. Y lo digo con mucho respeto también, porque sé que hay situaciones que no son fáciles, o que hay personas a las cuales le han sucedido cosas graves y que, claro, perdonar así no es como llegar y decirlo. Ujú. Pero de todas maneras compartir lo que ocurre cuando decidimos dar ese paso adelante, ¿sí? Bueno, entonces antes de ver conexión con Dios, vamos a ver un poquito acerca del perdón. Un poquito. Ahí sí. Bueno, eso es lo que había quedado pendiente de la semana pasada y un pequeño resumen al respecto. Ujú. Ahora, interesante que la atención de pacientes a aquellos que arrastran distintas enfermedades durante largo tiempo, cuando empezamos, independiente de, digamos, de las características sintomatológicas que puedan tener, cuando hacemos una entrevista y preguntamos por el entorno familiar, por las redes de apoyo más cercanas y ese tipo de cosas, entonces podemos encontrarnos algunas dificultades. Ujú. Tal vez a simple vista no aparezcan. Es difícil, digamos, encontrarse con alguien. No, mira, yo estoy enfermo porque no he perdonado a mi hermano. Eso es complejo, pero si nosotros pedimos en oración al Señor que nos guíe para entrevistar, entonces también podremos ir haciéndonos un panorama de la persona a la cual estamos entrevistando y ver que puedan existir este tipo de cosas. Ujú. Hace poco también entrevisté a una persona con conductas, digamos, psicológicamente bastante dañinas, harta recriminación, harta culpa, odio, rencor hacia otro, y que era bastante destructivo porque de salud estaba con varios problemitas. Y yendo un poquito más allá, entonces, bueno, encontramos que había una situación de conflicto con alguien de la familia y que está muy vigente, a pesar de que lleva muchos años, pero constantemente está en pleito con esta persona, entonces muy, muy afectado, ¿sí? Bueno, el profesor Mario Pereira, ya hablé del parece la clase pasada, ah, sí, porque hablamos de la resolución de conflicto. Bueno, em, hay un libro de él que se llama El poder terapéutico del perdón, y hay otro que es como un resumen, diría yo, tal vez con algunas actualizaciones, que se llama El perdón es salud, ¿sí? Muy interesante, muy bonito el trabajo, muy acabado, ¿cierto? Y que con un prisma cristiano, adventista, con bases en algunos casos bíblicos, también eh, construye y habla desde lo científico y puede hablar acerca del perdón y cuáles son sus beneficios y qué es lo que esto implica. Ujú. Dentro de esos mismos textos, entonces, bueno, encontramos la definición de él acerca del perdón como proceso de curar la herida producida por una ofensa grave, que significa un cambio de corazón hacia el agresor, ujú, a través del cual se abandonan las conductas de enojo o represalia, recuperando paulatinamente el amor y la confianza hacia el otro, que puede llegar a la reconciliación o no, según sea el caso. Ujú. Entonces, el perdón implica, ¿cierto?, un cambio de corazón hacia el que me agredió. Ujú. Y bueno,
¿Cómo es que se podrá cambiar este corazón? Ujú. Solamente a través de la acción de Dios en nosotros, ¿sí? Esa imagen es muy interesante cuando hablamos del perdón porque tiene que ver con ser libre. Ujú. Las personas que no perdonan muchas veces viven aprisionados del recuerdo, de la rabia, del dolor, del sufrimiento que eso les provocó, con ganas también digamos, de hacer justicia por sus propias manos. Entonces, es algo muy, muy potente. Ujú. Pero cuando permitimos que Dios sobre y cambie nuestro corazón, entonces, bueno, ahí es posible, ¿cierto?, abandonar estas conductas y estos pensamientos de enojo o justicia, ¿cierto? Y poder dar paso a nuevas relaciones o también a simplemente una salud individual que es posible cuando vamos perdonando. Ujú. Porque el perdón tiene también un, digamos, un aspecto que tiene que ver con la relación, ¿sí? Pero muchas veces esa conversación para pedir perdón a veces no es posible. Ujú. Pero sí, cuando existe este perdón en la dimensión personal, entonces, bueno, ya hay un gran alivio. Ujú. No quiero alargarme tanto en esto, pero sí comentarles dos testimonios bien bonitos. Uno tiene que ver con una paciente que atendí, bueno, dos pacientes en realidad. La primera, por situaciones de estrés, de ansiedad, de mucha sintomatología física, consultó, hicimos todo el proceso y finalizando la terapia, ya en la última o penúltima sesión, se acordó del papá. Ujú. Y en eso entonces eh, le pregunté si creía que era algo que era necesario abordar, hacer, como abordar ese tema. Y bueno, después, cuando ya avanzamos un poco más, me contó y me dijo, mira, en ese momento yo no quería hablar del tema, pero sentía que algo me empujaba a decir, sí, háblalo, háblalo, háblalo. Entonces, ella me comentó así, o sea, sintió que alguien o algo en su corazón, o podemos decir el Espíritu Santo, decía, bueno, tienes que hacer algo, no lo dejes ahí. Era otro tema nada que ver con lo que estábamos trabajando, pero salió y ella quiso abordarlo. Y con mucha alegría puedo comentar cómo, bueno, Dios obró y rápidamente ocupamos algunas estrategias, ¿cierto? Obviamente con las bases en lo que Dios nos pide para perdonar y finalizando su terapia pudo, digamos, dejar atrás los síntomas de la ansiedad y el estrés producto del trabajo y además restablecer una relación que estaba cortada hace más de 10 años, ¿sí? Y con grandes resultados hasta el día de hoy. Entonces, eso es algo maravilloso. Y Dios quiere darnos esa sanidad y ese alivio que implica, digamos, estar en paz, ujú, y no en conflicto con otro. Sí, así que es algo muy bonito. Y bueno, otra persona que también acudió a terapia, entonces eh, habló de una situación, creyó que era importante trabajar sobre el perdón y bueno, si bien no llegamos a terminar la terapia, antes de que terminara, sí resolvió el problema del perdón. También con alguien de su familia y gracias a Dios pudo restablecer una relación que también llevaba años quebrada. Ujú. Así que bonitos testimonios acerca del perdón. Bueno, el perdón, ¿qué es? Es una decisión, ¿sí? Y cuando es decisión, es algo racional, ¿sí? Cognitivo, pensamiento, conducta, ¿sí? Es una actitud, es una disposición, hay una voluntad, ¿sí? Es un proceso, porque a veces no es tan rápido, a veces hay que dar algunos primeros pasos, ¿sí? A veces implica también llevar adelante conversaciones o tener momentos que no son tan gratos, y por eso es un proceso y también es un estilo de vida, o sea, decidir tener una actitud frente a otras personas, frente a uno mismo, y decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo es que voy a actuar sobre estas situaciones? Ujú. Hay personas que
tienden con facilidad a decepcionarse de otros. Ujú. Y eso también es poco saludable porque genera muchas situaciones pendientes con otras personas, por lo tanto, tiene más procesos de perdón que llevar adelante, ya sea que quiera perdonar o que quiera pedir perdón. Ujú. Entonces, esta actitud de perdonar, de tener misericordia, de no guardar rencor, ¿cierto? Digamos, de no permitir que esos sentimientos de amargura nos embarguen. Entonces, cuando eso es un estilo de vida, somos obviamente más felices y más saludables. Ujú. Y eso lo podemos vivir nosotros y también lo podemos compartir con otras personas. ¿Ya? Ok. El libro del doctor Pereira se llama El poder terapéutico del perdón. ¿Sí? Y el otro se llama El perdón es salud. Ahí mire el chat para ver si es que había algún comentario sobre el audio, pero parece que se escucha bien. Y me encontré con la pregunta, así que ahí la respondo de inmediato, ¿ya? El poder terapéutico del perdón y el perdón es salud. Bueno, en el Salmo 103 encontramos a un Dios que sana todas nuestras heridas, pero que también antes, ¿cierto? Dice que perdona todas nuestras iniquidades. Tenemos un Dios perdonador y Él es nuestro máximo ejemplo. Así que debemos tenerlo muy presente. Así como Dios nos perdona, nosotros también debemos perdonar. Debemos hacer lo mismo, tomar esa misma actitud. Investigaciones. ¿Qué dicen las investigaciones respecto al perdón? Miren, solamente puse un par de situaciones, pero hay muchas investigadas al respecto. Por lo tanto, favorecer las conductas de perdón es una misión también para aquellos que vamos a trabajar con pacientes que sufren de distintas enfermedades. ¿Ya? Ok. Estrecha relación entre el perdón y diferentes componentes de la salud. Miren, cuando hay perdón, hay mayor satisfacción con la vida. Es más posible generar redes de apoyo social. Hay menor cantidad de síntomas de enfermedades físicas y hay un mayor bienestar psicológico. ¿Sí? Investigaciones recientes. Además, cuando hay procesos de perdón, cuando entrenas el perdón en tu vida hacia otras personas, menos síntomas de depresión, menos síntomas de ansiedad, menos conductas hostiles o agresivas hacia el medio y también hay menos, ¿cierto?, conductas de adicción, ¿sí? A distintos tipos de sustancias. Ujú. Entonces, eso nos habla de que perdonar es muy significativo y las investigaciones hablan de cuán bien nos hacen para la salud. ¿Se fijan? Son datos importantes, relevantes, que nos invitan a tomar acciones al respecto. Por último, estrecha relación entre el perdón y la longevidad. Aquellos que viven sin perdonar, digamos, mentalmente, emocionalmente, físicamente, digamos, tienen más tendencia a las enfermedades. Por lo tanto, cuando sí hay perdón, hay una mejora en el sistema cardiovascular, hay un mejor sistema, un funcionamiento del sistema endocrino y también las defensas, ¿cierto?, del sistema inmunológico funciona mucho mejor cuando logramos perdonar. No así cuando nos cuesta y obviamente eso afecta en nuestra salud. ¿Ya? Así que ojo con eso, lo dejo ahí como algo presente, va a quedar ahí también en las diapos si ustedes quieren después profundizar. Bueno, en los libros que mencioné del doctor Pereira también aparecen estos datos de la investigación. ¿Ya? Muy bien. Ahí aparece una historia muy buena, tienen que leerla en el libro, no se la voy a contar ahora. Sí, dos ejemplos bíblicos acerca del perdón y del arrepentimiento. Vemos el caso de David, ¿cierto? Confesión en el caso de David, ¿sí? Aquí Dios tuvo que usar al profeta Natán para que le mostrara a David el pecado tan grande que había cometido. ¿Cuál fue la virtud de David? Que pidió perdón, se arrepintió, ¿sí? Le pidió a Dios que creara en él un corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ujú. Entonces, esa es una historia muy importante. Podemos ver cómo después de esto
digamos, fue vivificado, ayudado, no exento de las consecuencias del error cometido, pero sí restaurado por el Señor. Ujú. Entonces, cuán importante es cuando pedimos perdón o reconocemos que hemos cometido errores. Bueno, y les dejo una cita muy bonita también al respecto y después la pueden leer detenidamente. Y el caso de Juan 8 es emblemático. Ujú. Ni yo te condeno, le dijo Jesús a la mujer adúltera. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Como un acto de misericordia tan grande como el hecho de no enjuiciar, no criticar, no recriminar, no apuntar con el dedo, ¿sí? Y eso lo aprendemos de Jesús. ¿Cómo es que eso le dio una nueva oportunidad de vida a esta mujer? Entonces, también podemos ser de esa manera con otros o podemos enseñar o mostrar a otros cómo es que esto debe hacerse. Ujú. Eso es lo importante. Ahí ustedes la leen, ¿sí? No se la... Ujú. Palabras de vida del gran maestro. eh, ¿Cierto? No somos perdonados porque perdonamos, sino como perdonamos. La base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia otros mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Ujú. Sí, aquí pueden, ¿cierto? Cómo se alcanza el perdón. Palabras de vida del gran maestro, capítulo 19. Pero la gran lección de la parábola se halla en el contraste entre la compasión de Dios y la dureza del corazón del hombre, en el hecho de que la misericordia perdonadora de Dios ha de ser la medida de la nuestra. Ujú. Bueno, ahí lo pueden, ¿cierto? Ahí lo pueden leer completo. Denme un segundito. Ahora sí, muy bien. Algunas estrategias, sí, para perdonar. Pedir ayuda a Dios, porque solo no podemos muchas veces. ¿Sí? Romanos 12:21 y Mateo 5:44. Aquí hay un trabajo, ¿cierto?, de vida para realizar y una estrategia demasiado importante. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Ujú. Cuando uno entra en una dinámica de conflicto, nadie espera que el otro te haga el bien. Si tú le haces el bien a esa persona o actúas bien con esa persona, aunque no lo merezca, entonces estás rompiendo ese esquema y el perdón puede ser mucho más fácil. Ujú. Mira, miren, una pregunta muy importante que ayuda en estos casos. Ujú. Cuando uno le pregunta a la persona, ¿y cómo viviría usted si ya hubiera perdonado? ¿Cómo viviría usted si este problema que tiene con tal persona de su familia ya se hubiera solucionado? ¿Cómo viviría? Entonces las personas después de mucho tiempo empiezan a ponerse en ese punto y dicen, wow, o sea, si realmente yo perdonara, ¿cómo estaría? ¿Estaría así, asá? Esto ya no existiría, podría estar tranquilo, podría vivir mejor en esto, iría bien al trabajo, no andaría. Entonces, bueno, uno, aunque no se haya realizado todo el proceso, pero tú invitas al otro para que pueda actuar como si ya hubiera perdonado. Ujú. Esto, todo lo anterior, implica hacer un stop a esta espiral, ¿cierto? De odio, de rencor, de rabia. Ujú. Todos los pensamientos dirigidos a Cristo ayudan a hacer stop a esa espiral. Ujú. Y las cartas pidiendo perdón o perdonando, ¿cierto? Son muy buenas porque hay una dimensión personal del perdón, ya lo dijimos, y cuando uno ya libera esto, gran parte del problema se soluciona. Ujú.
Obviamente, uno tiene que hacer su parte, uno puede pedir perdón. Si el otro no quiere perdonar, es algo que no podemos hacer, te fijas por el otro. Pero ya el hecho de decirlo, de confesarlo, de abrirlo, entonces genera también paz en el corazón. Ujú. Y obviamente antes de hacerlo con un semejante hay que hacerlo con Dios. ¿Sí? Muy bien. Bueno, aquí unas pinceladas solamente del tema, pero que espero que también sean de ayuda para ustedes. ¿Sí? Y bueno, a lo menos esta primera parte de experiencias en vivo a través de Zoom, ¿cierto? Llega hasta aquí y la última parte, como ya lo dijimos al inicio, tiene que ver con la conexión con Dios. Cuán importante es que estemos en comunión con Dios, conectados con Dios, para poder servir a otros, ¿sí? Para poder servir a otros desde la salud, desde los distintos ámbitos en un centro de estilo de vida saludable, con personas en particular, en visitas misioneras, cómo es importante que nosotros estemos en primer lugar con Dios. Ujú. Y luego que también podamos compartir esto con otras personas, ujú, para que muchos otros logren tener esta comunión con Dios. ¿Sí? Muy bien. Vamos a señalar algunas cosas. Bueno, de partida puse dos materiales complementarios. Ahí va a estar la presentación nuevamente para que ustedes puedan revisarlo. Morris Venden, un autor fantástico, muy bueno, de una lectura muy amena y muy claro sobre los puntos que él toma. Y tiene estos dos libros que son muy bonitos. Uno se llama Maná Matinal, ¿cierto? Cómo comenzar cada día con Dios, a propósito de lo que implica conectarnos con Dios, la importancia de cada mañana comenzar con el Señor, ¿sí? Ambos libros los pueden encontrar en digital, en internet, si los buscan, ¿cierto? Y si alguien puede conseguirlos en físico, dependiendo del país donde se encuentre, también en la división interamericana, ahí en todos esos países se encuentran los libros de Morris Venden en papel, así que también los pueden encontrar así. Muy bonitas experiencias, invitados también a leerlos, a buscar, ¿cierto? Este u otros materiales que nos ayuden a tener una mayor conexión con Dios, ¿sí? Mana matinal. Y este es un tratado chiquitito, son como 60 páginas. eh, Cómo conocer a Dios, un plan de 5 días. Y cómo a través de distintas dimensiones podemos ir conociendo a nuestro Salvador. Para tener comunión o conexión con Dios debemos saber quién es, conocerlo, pasar tiempo con Él. Ujú. Bueno, así que les comento estos dos materiales complementarios, pueden ser de ayuda para más de alguno. Como les digo, si los buscan en Google, los pueden encontrar y después imprimir, qué sé yo, o si no, hay alguien puede encontrarlos en papel, sería maravilloso. Conexión con Dios. Esta frase es de oro. Ujú. Se encuentra en el camino a Cristo y dice, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. ¿Sí? Miren, cuando uno quiere servir a otros, ¿cierto? Debe estar en comunión con Dios antes. ¿Sí? Fíjense que a lo menos en mi experiencia lo que me pasó fue lo siguiente. No sé si alguno de ustedes ha colportado, pero el colportaje para mí es un trabajo imposible. O sea, llegar a la casa de alguien, ¿sí? Entrar en conversación con esa persona, mostrar los materiales de salud, ¿cierto? Y que la persona se interese y los compre y los pague así y todo, para mí eso es un milagro que solamente Dios puede hacer. Cuando colporté, tenía todo el día esa convicción. Esto es imposible, pero tú, Señor, lo puedes hacer posible. Y oraba todo el día, porque era la única forma de poder realizar ese trabajo. ¿Qué es lo que pasó? Después terminé mi carrera, comencé a ejercer mi profesión, pero como era algo que yo había estudiado, que yo había egresado, que yo había terminado, que yo tenía los estudios, entonces se me olvidó seguir orando en todo momento
y creía que yo podía hacer todo por mí mismo. Si bien a veces también compartía acerca de Dios, pero siempre era de manera distinta, no como cuando colportaba. Pero con el paso del tiempo también logré comprender que no, aunque tú seas lo más experto en cualquier área, seas profesional, técnico, obrero, calificado, no calificado, lo que sea, en todo momento debes estar en comunión con Dios. Es la única manera para que las cosas resulten, para poder vivir una vida con propósito, para que todo tenga sentido. Ujú. Entonces, nuestro primer trabajo es consagrarnos a Dios cada mañana, ¿sí? Y en todo momento, ¿sí? Más adelante hay otra cita, pero ahí lo vamos a ver. Am, Dios no quiere estar solamente en el inicio y en el final de la carrera, quiere estar paso a paso con nosotros. Así que cualquier trabajo que hagas, recuerda, ¿sí? Debes depender de Dios, debes tomarte de la mano de Dios, debes estar ahí. Bueno, dice acá, sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo, y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario, ¿sí? Cada día debemos hacer esto. Cada día necesitamos del Señor para nuestras actividades diarias. Cada día debemos poner nuestros planes en las manos del Señor para que se hagan los suyos y no los nuestros. Miren lo que dice. Conságrate, perdón, cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. ¿Qué les parece? Bueno, precioso esto. Bueno, esa es la invitación. Permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15, ¿sí? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quieres ayudar a otros a través de los remedios naturales, de un estilo de vida saludable? Debes estar conectado con Jesús, porque separados de él nada podéis hacer. ¿Sí? Permanecer en él. Ahora, em, conecté esto, bueno, a lo menos en mi mente lo entiendo así, cómo se conectan este pasaje con los otros versículos. Em, Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Cuando queremos ayudar a otro, queremos darle ese amor de Dios, ¿sí? Y Primera de Corintios 13, del 1 al 3, dice que podemos hacer todas las cosas del mundo, pero que si lo hacemos sin amor o no tenemos amor, entonces esas cosas de nada sirven. Entonces esto corrobora, digamos, que tenemos que estar conectados con Dios para que nuestro servicio hacia otros sea útil, sea de bendición, sea de ayuda, tenga un sentido, y tenga poder, por supuesto, no por nosotros, sino por lo que Dios hace. Por lo tanto, es necesario estar en conexión con Dios. En los centros, entre los voluntarios, ocurren cosas de todas maneras. ¿Podemos tener conflictos? De todas maneras. Los pacientes, los huéspedes, las personas que vamos a tratar, ¿puede que a veces nos caigan mejor que otras? Por supuesto. Por lo tanto, a cada momento debemos estar en conexión con Dios, ¿cierto? Y permanecer en Él para no apartarnos, ¿sí? Para no digamos, cometer errores o poner el yo por sobre lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Servicio hacia Dios siempre con humildad. En el ministerio de curación, el médico ha de ser colaborador de Cristo. La semana pasada también pusimos esta cita, pero la quise poner igual. ¿Por qué? Que somos colaboradores con Cristo. Vas a trabajar con otro, eres un colaborador de Cristo. ¿Querés sanarte? Debes colaborar con Cristo para servir a otro. ¿Sí? Entonces, es un trabajo junto. Permaneced en mí y yo en vosotros, dijo Jesús. Dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Ok. Dice, debe unirse con Cristo.
en la tarea de aliviar las necesidades físicas y espirituales de su prójimo. Entonces, debemos unirnos, trabajar siempre juntos, siempre unidos, nunca por separado, nunca el yo delante, sino detrás de Cristo. ¿Mm? Interesante, ahí pueden leer en Juan capítulo 21 y en el deseado de toda la gente también, cuando habla acerca de este encuentro de Jesús con sus discípulos una vez que había resucitado, ¿cierto? Y le dice a Pedro, sígueme. Ujú. Le preguntó 3 veces si lo amaba y después le dice, ¿cierto? Sígueme. Le estaba diciendo a Pedro, ya no pongas tus planes por delante, tienes que seguirme. Vas a liderar a otro, pero yo voy delante de ti. Ujú. Comunión con Dios. Sus planes primero, no los nuestros. ¿Sí? Bien. Importancia del culto para mantener esa comunión con Dios. Ajá. Aparecen los colfortores aquí en el chat. Volví a mirar un poquito. Wow, es que eso sí que es algo maravilloso. Ajá. Y ahí pueden corroborar que así, o sea, es un trabajo de milagros. Ok, y bueno, que requiere de oración y comunión con Dios, pero 100%, las 24 horas del día. Ok, para la conexión con Dios, el culto matutino y vespertino, qué importante. Ujú. Desde la fundación del hogar, o sea, desde los padres con los hijos en adelante, debe existir culto matutino y vespertino. Dice, padres y madres, cada mañana y cada noche, juntad a vuestros hijos alrededor vuestro y elevad vuestros corazones a Dios por humildes súplicas. Vuestros amados están expuestos a la tentación. Hay dificultades cotidianas sembradas en el camino de los jóvenes y sus mayores y de sus mayores. Los que quieran vivir con paciencia, amor y gozo deben orar. Ujú. Será únicamente obteniendo la ayuda constante de Dios como podremos obtener la victoria sobre nosotros mismos. ¿Sí? Ahí tiene una cita maravillosa. Ujú. Otra cita, esta también es del Camino a Cristo. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Ya han confiado en Cristo para el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas tales esfuerzos se desvanecerán. Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Dios. Miren, crecimiento en la gracia. Ujú. Nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra utilidad en esta vida y en el ministerio, en el servicio, en el voluntariado, en lo que usted haga, nuestra utilidad, ¿sí? Todo depende de nuestra unión con Cristo. Solamente estando en comunión con Él diariamente, a cada hora permaneciendo en Él, es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor, sino también el consumador de nuestra fe. Cristo es el principio, el final, la totalidad. Estará con nosotros no solamente al principio y al fin de la carrera, lo que decíamos delante, sino a cada paso del camino. David dice, ¿cierto? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque estando en él a mi diestra, no resbalaré. ¿Se fijan? ¿Dónde está Jehová? Siempre delante. Ujú. Bueno, bueno, mis queridos hermanos, amigos de las clases, eso es lo que quería compartir con ustedes. Y bueno, espero que sea de bendición y de ayuda lo que hemos compartido esta tarde. Ahí después va a ir obviamente la presentación para que alguien quiere eh, reforzar alguna cita, alguna idea que hemos visto. Ujú. Muchas gracias por su atención, estar ahí presente siempre. Ujú.